¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. No lo está diciendo Sin Mentiras. No. Lo dice nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Es una asociación privada, no tiene nada que ver con el gobierno. Ramón Goyo ha dado una entrevista a una emisora local y ha dicho que Venezuela está dando pasos importantes en exportación no petrolera. Escúchese bien, no petrolera. Dice Goyo que Venezuela este año por lo menos va a subir, disparó sus exportaciones no petroleras respecto al año 2020, cerca de un 30%. Y que Venezuela hoy, ahorita mismo, está produciendo camarones, cangrejos, langostinos, pescado, langostas, ron, ginebra y toda una gama de especies alcohólicas, café, cacao y una serie de productos que se están exportando que no tenían vida hace años atrás y que están recobrando poco a poco un nivel importante de exportaciones. Ahora, esto yo se lo he explicado a todos ustedes. Esto es una nueva señal de que Venezuela comienza a salir de la crisis. No vamos a salir de la crisis hoy o mañana o en el 2022, pero se están dando pasos para revertir los 5 años que nos clavó el interinato, para revertir la asfixia que nos clavaron los gringos y los europeos, para revertir el daño histórico que nos metieron aquí los supuestos transformadores de Venezuela. Yo les he venido diciendo a ustedes poco a poco, tenemos que comenzar a estudiar economía y ustedes se tienen que comenzar a estudiar economía conjuntamente con Sin Mentiras. No podemos quedarnos solamente en la microeconomía, no, que yo no tengo trabajo, que me pagan $3, es verdad. Te van a seguir pagando los $3 en el sector público, eso no va a cambiar ni hoy ni el próximo año. Eso va a tener que esperarse, porque una economía con el daño que se le ha hecho a la de Venezuela, teniendo un producto interno bruto que decreció o que se redujo prácticamente en 70%, es una economía coja, es una economía que tiene que dar nuevos pasos para tratar de perfilarse hacia el futuro. Ahora, en el sector privado, por ejemplo, los salarios mínimos están entre 50 a $200 mínimo. Pero el problema es en el sector público, que mueve una masa de más de 8 millones de empleados entre jubilados y pensionados y personal administrativo. Aquí hace poco tiempo atrás la economía no se movía, ha comenzado a zafarse de esas cadenas, de esas pesadas cadenas. Ha comenzado el petróleo a exportar un poco más. Hemos comenzado a zafarnos de los bloqueos. Eso no es mantequilla. Un sistema internacional hecho a medida y semejanza de los gringos y de los europeos, tú no lo vas a derrumbar de la noche a la mañana. Hemos aprendido en estos últimos 3 años, porque hay muchos países que nos han dado su know-how de aprendizaje para tratar de evadir esas sanciones. No crean que las sanciones siguen, no, ya los gringos nos quitaron las sanciones, quítense eso de la cabeza, los gringos no les van a quitar las sanciones a Venezuela, ni con Maduro, ni con Guaidó, ni con María Corina, métanse eso en la cabeza. Los gringos nos van a tratar de mantener chantajeados por muchos años. Ahora está en nosotros zafarnos, es la oportunidad de zafarnos. Cuando yo veo esto, que se están comenzando a mover los contenedores, que se están comenzando a exportar algo diferente al petróleo, yo digo, Dios mío de mi alma, dame vida para ver algo diferente, porque aquí el petróleo representa el 99% de nuestra economía. Durante 100 años el petróleo lo ha pervertido todo y nosotros tenemos que revertir
Por ahí el gobierno lanzó un motor que se llama el motor de los emprendedores. Yo estoy de acuerdo. Todo lo que sea emprender en Venezuela tiene que ser necesario. Faltan muchas cosas por hacer. Faltan muchísimas cosas. Aquí la gente dice muy fácilmente, no, que lleguen las inversiones extranjeras, tú tienes que abrir el mercado y todo lo que... Cóntrale. Es que tú no te das cuenta que los gringos y los europeos lo tienen todo perseguido. Tú le vas a decir a un chino, a un hindú, a un turco, a un ruso, a un latinoamericano, que venga a Venezuela y exponga sus inversiones para que los gringos y los europeos les bloqueen sus cuentas empresariales. Aquí todo se tiene que hacer, ese tipo de cosas, de inversiones, no puede llegar así en masa mientras estén las sanciones, pero sí pueden llegar bajo cuerda. No van a llegar así públicamente para que, le vamos a poner eso mantequilla a los gringos y a los europeos. Bueno, por eso existe una ley antibloqueo que le da la privacidad necesaria a esas empresas para que puedan traer sus churupos a Venezuela. Lo cierto del caso es que el sector exportador se está moviendo. ¿Cuándo se movía el sector exportador? Todo aquí estaba ligado al petróleo. Todo, el 99%. Y ese rasguñito del 1%, del 2%, bueno, lo metían ahí algunos que otros productos que eran los más usados en Venezuela. Ahora todo el mundo se dio cuenta que el petróleo pasó lo que pasó, y ya te voy a echar un cuento del petróleo más adelante en otro video, que no te lo dejes perder. Pasó lo que pasó y estamos buscando nuevas fórmulas y alternativas para salir de esta crisis. Pero ojo, métete entre ceja y ceja. Esta crisis no vas a salir de un año para otro. No te dejen que te vendan la moto. No dejes que te vendan la moto de que vamos a salir de la crisis de hoy para mañana. Te he dicho, salimos de la hiperinflación. Todavía seguimos en inflación, pero la vamos bajando. De venir a una inflación de 5 millones, de 10 millones, a cerrar este año en una inflación probablemente menor a 1000%, es un logro monumental. Y hay que seguir trabajando. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista y conclusiones al respecto. Espero que ustedes participen, apoyen y den su visión, estrategia y reflexiones al respecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.